Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy seremos breves para poder asistir al acto de homenaje a las diputadas constituyentes que se celebra en 10 minutos. Parece que el ex socio del Gobierno, al que ahora llaman delincuente confeso, sigue confesando delitos. Y todos los delitos que confiesa involucran directamente y cada vez más al Gobierno de Pedro Sánchez. Cada vez está más claro que no es casual que Pedro Sánchez colocase a Ábalos y a Koldo en el ministerio con más presupuesto inversor. Cada vez está más claro que no es casual que el señor Aldama estuviese en mítines, noches electorales y fiestas de cumpleaños del Partido Socialista, y cada vez es más difícil de explicar para el Gobierno por qué a este que hoy llaman personaje lo llevaron a viajes oficiales, le entregaron móviles seguros del Ministerio del Interior, lo condecoraron, le adjudicaron contratos de mascarillas, se paseaba por los ministerios como Pedro por su casa y recibía copias de mails internos del Gobierno de Pedro Sánchez. Ante todo esto, lo normal habría sido que el Congreso del PSOE del fin de semana pasado se centrase en limpiar el partido. Limpiar el partido en un caso de corrupción que ha llevado ante el Supremo a su ex secretario de organización. Por el contrario, han decidido que siga al mando del aparato el socio de Ábalos y Koldo, han homenajeado a delincuentes condenados en firme como Chávez o Magdalena Álvarez y han decidido aplaudir a los imputados y abuchear a los jueces. En lugar de hacer una limpieza en el partido, han llamado a la militancia socialista a hacer una limpieza en la justicia y a acabar con los que no piensan como ellos. Esa resistencia ante la justicia ha sido la única propuesta política del Congreso Federal del Partido Socialista del último fin de semana, porque resulta hasta irónico tomarse en serio el anuncio de la empresa pública de vivienda, cuando ahora vemos cómo la empresa de vivienda de medio gobierno parece ser que era el empresario Víctor de Aldama. Y no han hecho propuestas porque no las necesitan. Han asumido que su única actividad de gobierno va a ser resistir y refugiarse de la justicia. Y para eso van a utilizar en su defensa todas las instituciones del Estado. Ese derecho penal de autor que se resume en a los amigos la amnistía y a los enemigos la fiscalía. Y que simboliza a la perfección un gobierno que se querella contra los jueces que le investigan y que premia a los fiscales que filtran informaciones contra su rival político. Más allá de ese uso partidista de los recursos públicos, la realidad es que el Gobierno no tiene estrategia. Su presunta reforma fiscal acabó siendo un collage de encargos incoherentes de sus socios sin ningún objetivo estratégico común. Y ha tenido que ser el Partido Popular en el Senado quien está intentando ahora que responda a los retos reales de nuestro país con incentivos para facilitar el acceso a la vivienda. Veremos si el Gobierno acepta esas propuestas del Partido Popular, pero los antecedentes no lo indican. Esta misma semana hemos conocido otro veto irregular del Gobierno a una ley del Partido Popular, una ley para eximir de impuestos las ayudas a las víctimas de la talidomida, una ley que en el Senado tuvo el apoyo de todos los partidos, salvo el PSOE, incluso Sumar la apoyó. Esperamos que Sumar en la mesa del Congreso se niegue a aceptar este veto del Gobierno que no respeta los límites que el propio Tribunal Constitucional ha fijado. Veremos si Sumar prefiere apoyar a las víctimas de la talidomida o seguir de la mano de Pedro Sánchez. Le digo a Yolanda Díaz, y espero que nos escuche, gobernar no es resistir, gobernar es dar soluciones y es legislar, y por lo tanto esperemos que Sumar no se ponga nuevamente del lado de Pedro Sánchez cuando tiene que elegir entre las personas o mantener a Sánchez en el Gobierno. Con estas son ya 3 las leyes del Partido Popular que el Gobierno ha vetado a pesar de no afectar al presupuesto vigente. Lo ha hecho también con la ley del sector alimentario y lo ha hecho con la ley de conciliación. Esta misma mañana, la Junta de Portavoces que acabamos de celebrar, el Gobierno reiteraba su veto a nuestra ley de conciliación, incluso en contra del informe del letrado mayor de la Cámara. Ya debe ser mayúsculo el atropello al que se pretende someter al Partido Popular cuando el letrado mayor
colocado por el Partido Socialista para defender sus intereses, se pone del lado del Partido Popular. Aún así, la mesa de Armengol estamos seguros que, lamentablemente, consumará el atropello contra nuestra ley de conciliación. A esta se suman otras 18 leyes del PP que tiene bloqueadas después de haber sido admitidas a trámite por el Congreso o por el Senado. Esta legislatura lleva ya más leyes bloqueadas al PP que leyes aprobadas por el Gobierno. El Gobierno no solo no legisla, sino que veta y bloquea que el Congreso y el Senado aprueben leyes que tienen apoyos para salir adelante. Así va esta legislatura, que el Partido Socialista dice que va para largo, con los tres poderes del Estado en una situación insostenible. El Ejecutivo paralizado, el Legislativo amordazado y el Poder Judicial amenazado. Esa es la situación de la España de Pedro Sánchez. El Poder Ejecutivo paralizado, el Poder Legislativo amordazado y el Poder Judicial amenazado. Según Sánchez, él puede resistir una legislatura entera. En esta situación, nosotros lo que creemos es que es el país el que no puede permitirse esta situación. Por mi parte, nada más, y quedo a vuestra disposición para responder rápidamente a las preguntas que queráis plantear. Buenos días, señor Tellado. Yo le quería preguntar por la reunión que va a mantener usted con el ministro Torres, con el señor Clavijo, este mediodía. Es que el ministro Torres decía ayer que ha ido dando respuesta a todas las demandas que ustedes han ido solicitando. Quería saber si ve posible que se alcance algún acuerdo en esa reforma de la ley de extranjería. Y, en segundo lugar, si la amenaza ayer de Vox de suspender la negociación presupuestaria si puede tener algún tipo de influencia en la posición del Partido Popular. Gracias. Mira, lamentablemente estamos en la situación en la que estamos por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de política migratoria. España vive una crisis migratoria sin precedentes y el principal responsable de esa situación es el Gobierno de España. Igual que otros países de nuestro entorno han sido capaces de reducir la presión de la inmigración ilegal, España no. Mientras Italia, Grecia u otros países de su entorno reducen la presión de la inmigración ilegal, en España se incrementa. Y se incrementa por la incompetencia y por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros le exigimos al Gobierno de España un cambio en su política migratoria. Y hay un marco en el que acogerse y poder llegar a un acuerdo. Y es el acuerdo que en septiembre el presidente del Partido Popular, en nombre y representación de 12 comunidades autónomas, suscribió con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. Si el Gobierno quiere salir de la reunión de hoy con un acuerdo, tan solo debe estampar su firma bajo las firmas de Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. El problema es que el Gobierno de España se desentiende de sus propias competencias. Y ese es el problema fundamental en estos momentos. Hoy el señor Ángel Víctor Torres está más necesitado de sacarse una foto con cualquiera que le permita avalar su condición de ministro ante todas las dudas que se ciernen sobre su persona, que realmente lo único que busca en esta reunión es reivindicarse como ministro aforado, ante todos los casos de corrupción que persiguen a Rudolf, que es él. Y por lo tanto creo que lamentablemente en España no tenemos a nadie gestionando la peor crisis migratoria de las últimas décadas desde el Gobierno de España. Han sido más solidarias todas las comunidades autónomas de nuestro país con Canarias de lo que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez. Y lo hemos demostrado en la última conferencia sectorial, aprobando aquel reparto de menores. Y por lo tanto creo que es francamente lamentable que nos vayamos a enfrentar a esta reunión en la que me temo que Ángel Víctor Torres acudirá con las manos vacías. Nosotros llevaremos un documento marco para llegar a un acuerdo y ese papel vincula a 12 comunidades autónomas y a 2 ciudades autónomas, 14 gobiernos. Si el Gobierno quiere un acuerdo migratorio, lo puede tener esta misma mañana.
Lo que me temo es que el Gobierno lo que busca es a quién echarle la culpa de los problemas que él mismo genera. Con respecto a las declaraciones de Vox que hemos escuchado en las últimas horas, yo creo que nuestra postura en este sentido ha sido meridianamente clara. La pusimos por escrito en ese acuerdo y yo creo que Vox se equivoca de adversario. Nosotros ni vamos a dejar de acudir a una reunión que consideramos importante por la situación de Canarias, ni vamos a dejar de defender nuestra postura porque sea diferente a la del Gobierno de España. Somos un partido de Estado, tenemos responsabilidades de gobierno en Canarias, que vive una crisis migratoria sin precedentes por la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez, y desde luego en el Partido Popular no vamos a caer en errores ni en distracciones. Somos un partido de Estado, tenemos clara la política migratoria que necesita nuestro país. Tenemos claro que desde el Gobierno de España se tiene que luchar contra la inmigración ilegal que pone en peligro la vida de personas que pretenden llegar de forma irregular a nuestro país, y nosotros tenemos que luchar con toda la fuerza del Estado contra esas mafias. Y cuando el Gobierno de Pedro Sánchez no lo hace, tiene responsabilidad de esa situación y tiene responsabilidad también sobre la muerte de personas en el mar. Y esa es la responsabilidad que asiste a este Gobierno, que frente a lo que son sus propias competencias, lo único que pretende hacer es tratar de echarle la culpa a otros de lo que ellos no son capaces de hacer. Una más, si quieres, sí. Vale, gracias. Nada, muy rápido. Con lo del asunto de la migración, decirle y preguntarle si entonces ustedes hablan de un acuerdo marco, que ya no van a mover absolutamente ninguna postura en este acuerdo por las presiones de Vox. Entiendo que se queda como está, con lo que habían acordado con las comunidades. Y, en segundo lugar, también, rapidísimo, una valoración de Óscar López, que ya formalmente se ha presentado para ser, en este caso, el candidato del Partido Socialista en las elecciones de Madrid de 2027 y pelear contra Isabel Díaz Ayuso. Gracias. Insisto, nuestra postura es la que es, independientemente de las presiones que recibamos de un lado y de otro. Nuestra postura es la que siempre hemos defendido en política migratoria. Y con respecto a Óscar López, candidato, ahora ya sabemos entonces por qué lo han nombrado ministro. Es una plataforma para un objetivo partidista. Ahora ya ha quedado perfectamente claro cuáles eran las verdaderas intenciones, porque este señor es evidente que de transformación digital no sabe nada. De lo digital sí, de transformación no. Mire, le deseamos los mismos éxitos que tuvo en Castilla y León al señor Óscar López. Es verdad que Pedro Sánchez le está preparando una alfombra roja para que llegue al partido. Antes han laminado al señor Lobato de una forma tremendamente democrática, como hemos podido ver la semana pasada a golpe de amenazas. Y Óscar López pues ya tiene la alfombra roja del señor Pedro Sánchez para llegar a esa situación. Está aforado, que era una cuestión que le preocupaba tanto a él como a Pedro Sánchez, y le deseamos pues los mismos éxitos que tuvo en Castilla y León. Óscar López ya fue candidato del PSOE ahí y le ganamos con 23 puntos de ventaja. Probablemente la presidenta Ayuso aventaje mucho más esa diferencia. Pero bueno, si lo mejor que tiene el PSOE en Madrid es un ministro que ya perdió estrepitosamente las elecciones en Castilla y León, pues es evidente que el Partido Socialista no tiene nada que hacer contra un gobierno serio, estable y que ha llevado a la Comunidad de Madrid a ser el motor económico y de progreso de España. Por lo tanto, le deseamos los mismos éxitos y nada más podemos decir sobre su candidatura, ¿no? Esa alfombra roja. A cambio han tenido que retorcerle el brazo al señor Lobato hasta conseguir su claudicación, después de que 24 horas antes dijese que iba a continuar al frente. Bueno, pues Óscar López, mucha suerte y adelante, la misma que siempre ha tenido, ¿no? Nos vamos al acto. Muchísimas gracias.